Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta y Radio Vital 91.1 FM. Vamos a conversar con el general Otto Gibovich, 72 años, comandante general de las Fuerzas Armadas del 2008 al 2010, gobierno de Alan García, al margen de haber tenido también otras responsabilidades, por supuesto, y además es político, como ya ustedes saben, fue parlamentario del 2020 al 2021. Hoy por hoy es candidato al Senado por Renovación Popular en Ancash. Y la pregunta que le tendríamos que hacer, porque ojo, le vamos a preguntar sobre Petroperú también al general Gibovich, porque él tiene una impresión muy precisa en relación a este asunto de la pretensión, dice Marisol Espinosa, de descuartizarle, etcétera, etcétera. Pero previamente, ¿cómo es que hizo usted para pasarse de Acción Popular a Renovación Popular? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, y buenos días a toda tu audiencia. Un gusto estar contigo nuevamente. Al contrario, para nosotros. Fíjate lo que acaba de suceder con Acción Popular. Lo lamento bastante, porque yo sigo creyendo que Belaúnde es uno de los políticos más renombrados que ha tenido la historia del Perú en los últimos 100 años. Y entonces, lo que sucedió aquel entonces, cuando yo renuncié a Acción Popular 2021, es algo similar a lo que ha sucedido ahora. Fraude. Hubo elecciones partidarias internas para elegir secretario nacional y secretarios departamentales, y en Ancash ganó nuestra lista de una señora de Recuay, y también, pero apareció elegido Darwin Espinosa. ¿No? Entonces, eso yo no puedo permitirlo, ¿no? Y alguien me dijo por ahí, si te vas a abandonar tu carrera política. Yo le dije bien claro, yo no soy político de carrera, yo soy un militar de carrera que quiere hacer política, pero no así. Y decidí retirarme. Me retiré, bueno, sin patear la puerta, ¿no? Porque yo respeto bastante a Belaúnde y a los seguidores verdaderos de la memoria de Belaúnde, ¿no? Eso ocurrió en 2021. 2021, sí. No. O sea, ya habían estos problemas. Ya habían estos problemas, sí. Y claro, y el problema es que hay, o había, o no, al parecer continúa el hecho de que hay dirigentes que toleran que al interior del partido haya gente ligada a la criminalidad. Ahora, en este caso, este fraude de ahora, el que sale favorecido, no sé si circunstancialmente, es Barnechea. Fíjate, no conozco los pormenores, he leído a través de la prensa y me ha dado mucha pena lo que ha sucedido, pero no conozco los pormenores y te pediría, por respeto a la agrupación política en la cual inicié mi periplo político, no opinar más al respecto, ¿no? ¿Desde cuándo es que usted ya pertenece a Renovación Popular? Renuncié y desde entonces ya tengo 3 años en Renovación Popular. Me encontré con Rafael López Alea, a quien conozco porque cursamos estudios en la universidad una vez juntos por un ciclo, y conociendo su ideario, conociéndolo a él, la persona tan hábil que es en el tema de finanzas y otros temas, decidí aceptar la invitación y participé en Renovación Popular. Ahora estoy a 3 años y soy coordinador de toda la región Ancash en todo lo que refiere a organización, a crear estructuras, comités y toda la estructura territorial que se requiere para un partido serio, ¿no? Muy bien, antes que se me vaya, yo conversé hace algunos días atrás con Beatriz Mejía Mori, que en un tiempito muy cortito también perteneció a Solidaridad o Renovación Popular cuando ya estaba manejado por Rafael López Aliaga, y después hubo un entredicho y se separaron al final. Bueno, hace días ella ha dicho que ha sido un craso error que permitirles el voto a los militares y que tampoco se ha debido permitir que participen en las contiendas electorales. Y ella pone como ejemplo este Congreso y dice, este Congreso lo han convertido como un cuartel militar, ¿no? Y menciona a los actuales parlamentarios que han sido o que son militares retirados. ¿Cuál es su impresión? Ella dice que es un craso error. Yo creo que es un craso error la opinión, ¿no? Que las opiniones hay que respetarlas, pero aquí hay un craso error, porque los militares vivimos toda la época que estamos en actividad con restricciones constitucionales. Por ejemplo, no tenemos libertad de expresión, pero lo aceptamos porque honramos el uniforme de Bolognesi y honramos el compromiso, el juramento que hacemos por la patria, ¿no? Juramento que no hace ningún político, ni la señora. Pero cuando recuperamos nuestras capacidades constitucionales para pasar al retiro, tenemos abiertas todas las posibilidades y nadie nos la puede restringir. Recuperan todos sus derechos. Todos los derechos que los hemos inhibido por el compromiso con la patria.
Nosotros hacemos servicio por la patria. Entonces nos sujetamos a las normas constitucionales y a las leyes y andamos un poco restringidos, un poco limitados, pero es nuestro deber. ¿Usted está de acuerdo con que los militares y también los policías retirados reciban pensión y sueldo? Es que ahí hay una confusión y hay una narrativa creada ad hoc, ¿no? O sea, querer decir que hay doble sueldo. Claro, si tú escuchas doble sueldo te alarma, porque ¿por qué una persona va a ganar doble, ¿no? O sea, aunque en el mundo privado es habitual que alguien gane doble si trabaja doble. Yo le pregunté pensión y sueldo. No, pues son cosas diferentes, ¿no? Según el Tribunal Constitucional, la pensión es un activo que tú has adquirido, es tu propiedad, es como tu teléfono, ¿no? O como tu vehículo, es tu propiedad, ya tú te lo ganaste en 35 años, tú lo has comprado en 35 años, ya no tiene cómo mezclarlo con el sueldo, ¿no? Entonces hay una confusión, pero creada y profesamente para desvirtuar y también para buscar menoscabar la imagen que pudiese tener un militar metido a política. Por eso promovieron esa ley. Ahora, la señora manifiesta que los políticos, que los militares no deberíamos votar. Yo creo que si hablamos de eso es delicado lo que manifiesta, porque los militares nos regimos dentro de los cuarteles por una norma disciplinaria muy férrea. Se les politiza, dice. Muy férrea, ¿no? Entonces, pero nos exigen que defendamos la democracia. ¿Y cómo defendemos la democracia si es que no la practicamos o no la entendemos? Si solamente nos dedicamos a temas de cuartel. No, yo creo que esto fue un gran cambio que lo propiciaron al comienzo del siglo, que los militares nos involucremos votando, no emitiendo opiniones. Ella dice, no, ellos deben estar subordinados al poder civil. Estamos subordinados al poder constitucional, que no se equivoque la señora, se está equivocando. Yo no soy menos para subordinarme a nadie, pero sí me subordino al poder constitucional que dice la ley. Eso está claro. Nadie por encima de la Constitución. Y el Comando Conjunto, en la época en que Pedro Castillo dio el golpe de Estado, dio una demostración cabal de lo que es subordinarse a la Constitución, no al poder de Castillo. Imagínate si nos sujetásemos al poder civil o al poder circunstancial de los civiles. ¿Qué habría pasado? Golpe de Estado. Venezuela, 30 años. ¿No? Eso no se puede hacer así. Por eso es como que al sujetarnos, en los 90 con Alberto Fujimori. Claro que 92, sí, ¿no? Claro que sí. Pero al sujetarnos, subordinarnos al poder constitucional, sucedió ese comunicado del Comando Conjunto, de la policía y de todos para rescatar la democracia. Y decir a Pedro Castillo, dejaste de ser presidente y que la policía lo detenga. Eso fue el desenlace. Ahora que los militares no podemos participar en el mundo político, es un error también. Eso sí es un craso error, ¿no? Al recuperar nuestros derechos, me parece que hay cierto temor, porque los militares tenemos principios bien sólidos. Y el norte, el principal valor es la nación. Ya no es cierto eso de que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Dentro del cuartel, cuando tú estás en una operación militar y tú das una orden, tú asumes la responsabilidad por la orden y los subordinados tienen que acatarla. No te imaginas tú que dada una orden para tomar una colina o atacar una base contra terroristas, alguien diga yo no estoy de acuerdo, ¿no? No puedes. No puedes en operaciones militares. En épocas de paz, si hay una orden ilegal, inconstitucional, como la de Castillo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tú tienes el derecho de dilucidar y darte cuenta y decir qué se puede cumplir y qué no se debe cumplir. Esa es tu responsabilidad. Y eso fue lo que ha sucedido. ¿Eso está establecido dónde? En las leyes. ¿No? Nosotros por eso en la Constitución es un compendio de principios, ¿no es cierto? Y la Constitución no es un reglamento. En la Constitución dice cuando estamos sujetos al poder constitucional, lo dice muy claramente. Y es lo que hemos hecho como Fuerza Armada, lo que hizo el Comando Conjunto en su momento, para decirle a Pedro Castillo, un momentito, golpe de Estado no, cierre Congreso no, cierre TC no, captura a la fiscal de la Nación no, eso es inconstitucional. Por lo tanto, no vamos a acatar la orden. ¿Tiene el general de división retirado Otto Guibovich una posición respecto del caso de los más de 50 muertos en las manifestaciones contra Dina Boluarte? Que tiene que investigarse, ¿no? Toda muerte lamentable. Fíjate, la Constitución en el artículo 1 dice que la razón de ser del Estado peruano es la vida, la persona humana. ¿No? Es la persona humana. Entonces, cuando perdemos vidas, como perdemos a diario hoy día entre 8 y 10 peruanos, tenemos que preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando y qué ha pasado? Pero ¿para usted también es evidente que hubo asesinatos o no? Fíjate, aquí hay grandes responsables. Cuando se da el golpe de Estado del 7 de diciembre,
Antes de eso, Aníbal Torres se andó por todo el Perú haciendo sus gabinetes y asusando a la población. Pero él no disparó, ¿no? Pero dispararon policías y militares. Pero vamos por parte aquí. Pero cuando tú tienes que atacar un problema, tienes que ir a la raíz del problema, no atacar los síntomas. Si tú tienes fiebre y te tomas una antalgina... No, pero el asesino es asesino. No. Por supuesto, el asesino es asesino. Mate policía o mate civiles, son asesinos. Pero ojo que los militares no son asesinos porque disparan sin antes haberle demostrado. ¿Sabe por qué? Porque aquí hemos confundido y el tribunal militar, que debería ser quien juzgue a los militares por actos de servicio en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, hoy día prácticamente ha perdido atribuciones. Entonces, para cualquier fiscal que no entiende el rol constitucional de la Fuerza Armada, automáticamente es un asesino. Y no es así. Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, fíjate, la seguridad de las personas y del Estado tiene mucha semejanza. Te lo digo en simple. Los seres humanos, como todos los seres vivos, desde los unicelulares, tenemos mecanismos de defensa que nos permiten seguir viviendo. Si tú pierdes mecanismos de defensa internos, te ataca cualquier virus y te mueres. Que no era el caso. En el Estado, no era el caso. En el Estado, la fuerza pública es la que garantiza la continuidad del Estado. Obviamente, dentro de lo que manda la ley. Y la ley es clara. Y la ley dice cuándo debes emplear las armas y cuándo no debes emplear las armas. Eso tiene que investigarse. Muy bien. Punto y aparte. Yo quería pedirle una impresión sobre el caso de Petroperú. Usted me imagino que acaba de escuchar las expresiones de la candidata al Senado Marisol Espinosa de APP. Sí, claro, las he escuchado y con un poco de sorpresa, ¿no? Porque se dice que el Estado peruano no está gastando dinero a los peruanos para solventar a Petroperú, y eso es una falacia, ¿no? ¿Por qué? El hecho de que el Estado emita garantías soberanas para respaldar a Petroperú y que luego son ejecutados, es dinero de todos los peruanos. Cuando se emiten bonos soberanos para respaldar a Petroperú y luego esos bonos van a un barril sin fondo, es dinero de todos los peruanos. Y entonces, fíjate, entre el año 2020 y 2025, son más o menos 2.000 millones de dólares a 3.000 millones de dólares que el Estado peruano le ha dado a Petroperú. Entonces, no podemos seguir así. Y hay que decir las cosas como son. O sea, yo entiendo que la señora trabajó con Humala, y Humala es uno de los responsables de esta refinería que ha costado, fíjate, estuve haciendo un poco de exploración. Una refinería equivalente para 95.000 barriles diarios. En India cuesta 3.000 millones de dólares. Exactamente igual. Y quizá un poquito el precio mejor. Estaba en ese tiempo como 8.000, decían. No, en el Perú inicialmente estuvo presupuestada en 1.500 millones, subió a 3.000 y luego a 5.000 y bueno, y con los intereses pasa a los 6.000. 6.000 millones de dólares versus 3.000 que cuesta en la India u otras que cuestan entre 4 y 4.500. Ahí tenemos una brecha de más de 1.500 millones de dólares de sobrecostos por diversas razones. Ahora, Petroperú lo que tiene que hacer es gestionarse bien. Todavía las empresas petroleras en el mundo, algunas tienen éxito, ¿no? Sobre todo las que se han asociado con capitales privados. Colombia, Brasil, son asociadas con empresas privadas. ¿No cree usted ese argumento de que pueden haber intereses económicos detrás de todo esto contra Petroperú? ¿Asume usted que hay razones evidentes? Fíjate, yo no podría descartar, ¿no? Nunca se puede descartar que hayan intereses, pero ¿qué interés? Acá el interés supremo debería ser rescatar la empresa. No venderla. No venderla. Cuando estuvo de presidente del directorio Oliver Stark, él tenía un plan para rescatar Petroperú, que al año 30 lo tenía todo en azul. ¿Qué hicieron? Lo sacaron. Yo lo conozco a él, es un gran economista, hizo un gran proyecto, hizo un gran plan, pero la señora Dina Boluarte prefirió sacarlo y poner a otra persona inexperta. Entonces, lo que pasa en Petroperú es que ha sido una especie de caja chica política. Yo me acuerdo que una vez con recursos de Petroperú hicieron la remodelación de Palacio de Gobierno en la época de Toledo. O sea, entonces, ¿de qué manera? Si es cierto lo que dice la señora, que en el caso de la Amazonía, Petroperú está subvencionando con el IGB, sí. Y una empresa para ser rentable no tendría que estar subvencionando el IGB del Estado. ¿Hay que vender Petroperú? Hay una propuesta de entregársela a los trabajadores, hay una propuesta de repotenciarla, pero para repotenciarla tiene que adelgazarla. Lo que pasa es que Petroperú se están comiendo los presupuestos. Hay un sobredimensionamiento de muchas cosas. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Reestructurarla y de repente inyectarle capital privado.
como Colombia, como Ecopetrol en Colombia, o como Brasil, o muchas empresas más. La de Noruega, que es la más exitosa del mundo, es estatal, pero también tiene capital privado. Mixto. Entonces, en esos casos se gestiona por objetivos y se busca la rentabilidad, no únicamente crecer y crecer y crecer y crecer en empleo, en empleocracia. Eso es lo que ha hecho daño a Petroperú. Ha sido muy amable. Muy amable, Roberto. Gracias, Rodolfo. Otto Gibovich, vamos a la pausa, regresamos con más.